Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos. Acá voy a Buenas revisar los tardes. últimos ajustes. Hola, mucho gusto en saludarles. Voy a presentar de inmediato. Mi nombre es María José Mesa. Soy terapeuta ocupacional de profesión y hoy vamos a comenzar con nuestro módulo de trastorno de espectro autista. Se comprende que a veces nos conectemos un poquito más tarde, así que más adelante voy a reiterar la presentación. Ya. Mientras tanto, les voy a ir contando más o menos, ¿cierto? La estructura que vamos a tener en este nuevo curso. Un segundo, les voy a compartir de inmediato la presentación. Ya, vamos a partir por acá. Ahora sí, vamos a comenzar. Nos encontramos en este nuevo módulo de abordaje en niños con trastorno de espectro autista. Así lo van a encontrar también en el aula con ese nombre. Ya, respecto al nombre como tal, de trastorno de espectro autista, lo añadimos a lo que es el diagnóstico en sí. También vamos a encontrar otra terminología, como puede ser condición de espectro autista, nos podemos referir a personas con autismo también, ¿ya? Pero eso va siendo, lo vamos a ir viendo en nuestra vida cotidiana y también más adelante vamos a ir explicando un poquito el tema de la nomenclatura que a veces nos vamos a encontrar, ¿ya? Entonces, me vuelvo a presentar. Acá mi nombre, ¿cierto? Soy terapeuta ocupacional de profesión, me desempeño en educación hace bastante tiempo. Ya no solamente en educación, también en otros contextos me he desempeñado, pero actualmente me encuentro realizando labores también en aula hospitalaria. Ya, vamos a comenzar de inmediato con la presentación de nuestro cronograma. Ya, el día de hoy vamos a partir con la pequeña presentación, ¿cierto? Comentar un poquito de qué se va a tratar. La temática principal, ¿cierto? Es todo el abordaje en trastorno de espectro autista, pero vamos a comenzar con lo que es la ley 21.545, la ley de autismo. La siguiente clase vamos a ver todo lo que ya es definición, historia, y más adelante vamos a ir avanzando y vamos viendo un poquito más de lleno lo que serían estrategias como tal. Al principio, más que nada, si pudieron revisar el documento de aula, es todo ley. ¿Ya? La primera clase es todo en revisión de la ley 21.545, ya que nosotros al desempeñarnos en el contexto educativo, ya también debemos conocer aspectos relevantes de leyes, artículos y decretos que van a aparecer. En cuanto a lo que es educación, salud y desarrollo social de nuestro país, existen diferentes políticas que se van actualizando muy frecuentemente, ¿ya? En educación, ¿cierto? Tenemos ciertas leyes que aparecen en algún momento, se publican, y ya con el paso del tiempo se van añadiendo y se van modificando también algunos decretos. Entonces es importante estar como bien a la vanguardia de lo que vaya sucediendo. En cuanto a preguntas, dudas, consultas, igual es un curso más pequeño, así que no hay problema si de pronto surge alguna duda, una acotación y me interrumpe cuando estoy hablando, no tengo ningún problema con eso, ¿ya? O por el chat, ¿cierto? También ahí trato de estar bien atenta con las consultas que puedan ir surgiendo. Mm, Y acá también pueden encontrar mi número de teléfono, ustedes saben, en caso de dudas, temas de asistencia también. La lista la vamos a pasar al final de la clase. Trato de ser bastante puntual con los horarios, así que idealmente no pasarnos mucho de las 9, ya por lo mismo, que igual, ¿cierto? Cada uno de ustedes también organiza sus tiempos. Ya, vamos a comenzar entonces. Voy a compartir el documento que aparece en aula, solo para explicar un pequeño punto. Voy para allá. Ta, 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 ta. Acá está. Ya. El documento que ustedes encuentran en aula, ya, primero tiene su primer título y luego van a encontrarse con esta página que vemos acá, que es más o menos la que le acabo de proyectar, ¿ya? El tema de los contenidos y
índice, y desde aquí partimos nosotros. Ya, lo muestro porque en las presentaciones que yo utilizo, tomo lo que está aquí y lo traspaso a diapositiva. Entonces, así hace que el texto se vea más grande, ya que, bueno, acá, ¿cierto? Lo que es la ley como tal, igual se ve un poquito lleno de mucho texto. Se comprende porque es una ley, no podemos modificarlo mucho. Pero sí voy separándolo por diapositivas para que no nos confundamos más adelante. Todo el tema uno es lo que vemos acá, ¿cierto? De artículo número uno, artículo número 2, que aquí aparece el título abajo, pero el texto está arriba. Pero todo en lo que es texto es exactamente lo mismo. Quizás puede haber alguna imagen por ahí, algunos videos también, algunas clases, pero eso es algo netamente explicativo. ¿Ya? Vamos a ver todo esto, igual es bastante información. Vamos a tratar de verlo todo el día de hoy y si nos queda algo pendiente lo podemos ver la siguiente clase. Hasta ahí. Todo esto sería la ley 21.545. Y como ya había comentado, vamos a ir tomando los aspectos más relevantes para nosotros, ¿cierto? Para nuestro quehacer en el día a día. Y vamos a ir explicando también algunas cositas por el camino. Hoy se me corre mucho. Ya, voy a compartir la presentación de inmediato, la presentación oficial. Vamos a partir con esta ley 21.545, ley de autismo. Para quienes se vienen integrando, nos encontramos en el módulo de abordajes en niños con diagnóstico de trastorno de espectro autista. Ya lo pueden encontrar, el documento de habla puede estar con este título o con otro que es azulito, pero la información dentro es completamente igual, ¿ya? Porque esto puede ir variando un poquito como está aquí en la presentación. Esto sí, lo van a ver tal cual. Acá, ¿cierto? Va mi nombre y vamos a partir de inmediato con esta ley 21.545. Ya. La ley 21.545, más conocida como ley de autismo o ley TEA, se aparece un poquito el nombre. Ya, entra en vigencia el 10 de marzo del 2023, como aparece acá. 2023 y 2025. No es hace mucho tiempo que entró en vigencia. Cada vez que una ley entra en vigencia, significa que se publica en los canales oficiales, en el diario oficial, ¿cierto? Aparece su publicación y desde ahí en adelante comienza a regir en nuestro país. El hecho de que esta ley haya sido publicada en 2023 no significa que de inmediato todos los puntos hayan comenzado a trabajarse. ¿Por qué? Porque todo este documento que vamos a ver ahora, con el paso del tiempo, sufrió modificaciones. Una modificación súper grande ocurrió el año pasado, en 2024, y otra que también que es súper grande en educación, ocurrió este año, en el mes de abril. Pero se los voy a mostrar un poquito más adelante cuando lleguemos a esa parte. Entonces, lo importante es que cuando se publica la ley va a sentar las bases para lo que se va a ir trabajando durante el resto del tiempo. Pueden ser meses, pueden ser años, ya todo depende son como los objetivos, ya, y por ejemplo, el Estado se va a comprometer a, ya, eso es. Y posteriormente se va explicando el cómo a través de decretos que se van añadiendo, a través de párrafos que se pueden ir sumando o modificando dentro de la ley misma. Así partió el año 2023, ¿ya? Estos globitos que puse acá abajo son más que nada como los más relevantes. En lugar de destacarlo acá arriba, lo noté aquí abajito. Es una ayuda de memoria para mí, más que nada. Entonces, el artículo número 1 de la ley 21.545, la ley de autismo, aprovecho de añadir que esta ley fue sumamente solicitada, muchas familias de personas con autismo, ¿ya? Y las mismas personas con autismo también, con el diagnóstico o aquellos que están a la espera de un diagnóstico, llevaban muchos años solicitando alguna ley que favoreciese la participación, la igualdad de derechos para las personas con el diagnóstico como tal o que estaban a la espera y para sus familias también.
era algo sumamente esperado para nuestro país. Y en el año 2023, por fin, ¿cierto? Salió a la luz esta ley. La ley plantea como objetivo en su artículo número 1 que tiene el objeto de asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades, resguardar la inclusión social de niños, niñas, adolescentes y adultos con trastorno de espectro autista, eliminando cualquier forma de discriminación, promoviendo el abordaje integral de dichas personas en el ámbito social, salud y educación, y además concientizar a la sociedad sobre la temática. ¿Qué quiere decir esto? El autismo no es un diagnóstico o una condición que nos vaya a acompañar solamente en una etapa de nuestra vida. Si nosotros tenemos un diagnóstico desde que somos muy pequeños, ese diagnóstico va a continuar con nosotros, siendo parte de nuestra vida durante todo nuestro ciclo vital. Ya, las demandas que podamos tener en ciertas etapas de la vida pueden ir variando, por supuesto. Puede que cuando seamos más pequeños requeramos algún apoyo más específico o apoyo de algún profesional en específico. Puede ser que cuando soy pequeño requiero apoyo de fonoaudiólogo, de terapeuta ocupacional, ya además de la mano de mi neurólogo. Ok, pero luego nuestro niño va a ser un adolescente. En la adolescencia puede ser que las demandas ya hayan variado. Ya, puede ser que también las dificultades que presentaba en su día a día cuando era pequeño ya no van a ser las mismas. Entonces, este adolescente puede requerir, o ya tiene otras estrategias también, puede requerir apoyo de psicólogo, psicóloga, continuar o no con los otros profesionales con los que estaba trabajando, puede ser que requiera apoyo solamente de psicólogo, psicóloga. Luego, en la vida adulta, nuevas demandas están apareciendo en su vida. Ya, nuestro niño ahora ya tiene nuevas responsabilidades, está trabajando en su independencia, ya, culminó toda la etapa de educación formal y ahora está en la etapa laboral y está buscando cada vez ser más autónomo, ser independiente en cuanto a lo económico para trasladarse. Puede ser que nuevamente requiera algún otro apoyo que va a ser distinto al apoyo que requirió previamente. Ya, puede ser que nuestro pequeño, independiente del grado de autismo, si es leve, moderado o severo, también pueda tener una variación durante el tiempo. Ya, puede ser que nuestro niño, nuestro joven, nuestro adulto, ya requiera apoyos que van a ser más especializados dependiendo de la etapa en que se encuentre. No van a ser los mismos apoyos cuando soy muy pequeño a que cuando soy adulto, pero el diagnóstico siempre me va a estar presente durante nuestro ciclo vital. En algunas personas, sobre todo con autismo leve, que es el grado número 1, ¿ya? Por lo general se requieren mucho más apoyos cuando los niños son más pequeños. Eso no significa que dejen de tener otras necesidades a medida que van creciendo. Ya, también se da mucho que algunos pequeños se adaptan y nunca reciben un diagnóstico cuando son pequeñitos. El diagnóstico puede llegar en la adolescencia, el diagnóstico puede llegar en la adultez también. Quizás nosotros mismos, ¿ya? En algún momento nos cuestionamos y vimos alguna característica que quizás pudiese arrojar un diagnóstico de autismo, ¿ya? Quizás nos adaptamos tan bien que aprendimos, ¿cierto?, a encajar en la sociedad. Pero pasó que llegué a la vida adulta, ahora que soy independiente, y me di cuenta que hay ciertas situaciones que siempre me han generado mucha ansiedad. O también hay ciertos estímulos, como algunos sonidos, que cuando estoy con mucha gente o en espacios donde, por ejemplo, un mall, ya, que me siento como mareada, como que ya no quiero estar aquí, necesito taparme los oídos, siempre utilizo mis audífonos, no puedo salir sin mi audífono, ¿ya? Eso también a veces da cuenta de adultos que se adaptaron, ¿cierto?, a lo esperado por la sociedad, llegaron a la vida adulta, em, adaptándose, ¿cierto?, con las herramientas que iban teniendo, sin tener mayores apoyos que quizás necesitaron, ¿ya? Y ahora que ya son personas adultas, tuvieron un diagnóstico. También puede pasar, así que no lo descartemos.
Ya, entonces, lo que se busca con la ley es, ¿cierto? Como dice aquí, asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades, resguardar la inclusión social también de nuestras personas con el diagnóstico de autismo, independiente de la etapa en que se encuentren en el ciclo vital. Se busca eliminar cualquier forma de discriminación, favorecer el abordaje integral, ¿cierto? En la parte social, en la salud, en la educación, y además busca también concientizar a nuestra sociedad. Es súper importante que nuestra sociedad en general, idealmente desde que somos pequeños, conozcamos las principales características del autismo, ¿ya? También para favorecer que seamos mucho más inclusivos. ¿Ya? En mi labor profesional, me ha tocado ver bastantes situaciones de bullying, de parte de niños, de parte de profesionales también. Uno dice, pero ¿cómo? Si profesionales, ¿cierto? Ya todos deberíamos estar mucho más actualizados en la temática. Pero ha sucedido, al menos hasta ahora, hace poquito, de que también hay ciertos profesionales que desconocen las dificultades que puede afrontar una persona con el diagnóstico de autismo. ¿Ya? Que finalmente todas esas situaciones que puedan irse dando, lamentablemente van a ir afectando a nuestro, sobre todo cuando somos personas pequeñas, ¿ya? Entonces, lo que se busca, ¿cierto? Además, ¿cierto? De resguardar esta igualdad de oportunidades, se busca que todo lo avanzado en la materia del autismo no retroceda, sino que de la base, ¿cierto? Para continuar desde ahí en adelante apoyando con ciertos beneficios legales, ciertas normativas que vayan siempre en favor de la persona con autismo y también de la familia. ¿Ya? También es importante señalar que toda persona con autismo no va a ser igual a la otra, independiente. Por ejemplo, puede ser que dos personas son vecinas, ya, somos vecinos, nos criamos en el mismo lugar, fuimos a la misma escuela, pues tenemos un diagnóstico de autismo en el mismo grado, por ejemplo, grado 1, pero las necesidades y las características de esa persona y de la otra no van a ser nunca iguales. Puede ser que uno de los pequeños sea hipersensible a los sonidos o a las texturas. Puede ser que el otro pequeño no tenga una hipersensibilidad, sino que sea todo lo contrario, que sea un pequeño que busca mucho las sensaciones, que busca tocar, que se tira mucho al suelo, ¿ya? O puede ser que no presente ninguna de las dos, que las dificultades vayan más ligadas a la parte de socializar. Tengo dificultades muy marcadas para socializar con mis compañeros, por ejemplo. Prefiero el juego solitario. Me cuesta interactuar con un otro, requiero apoyo en algún momento de la vida para poder juntarme con ese grupo. Puede ser, ¿cierto? Todo muy, muy variable. Y también nunca nos olvidemos que abarca todo el ciclo vital, desde que somos pequeñitos, ¿cierto? Hasta siempre. Artículo número 2 nos habla sobre los conceptos. Para efectos de la ley, se va a entender como persona con trastorno de espectro autista aquella que presenta una diferencia o diversidad en el neurodesarrollo típico. Primero, vamos a partir hablando de lo que es el neurodesarrollo típico. Cuando nosotros nacemos, hay ciertas etapas que va cumpliendo nuestro desarrollo como tal. Ciertos textos, si buscamos en internet, hay ciertos hitos del desarrollo que se van cumpliendo a medida que nosotros avanzamos en meses, en años. Ya se espera que, por ejemplo, a los 3 meses aproximadamente, nuestro bebé comienza a sonreír. Ya alrededor del año más o menos, nuestro pequeño ya debiese estar dando sus primeros pasos, pronunciando algunas palabras breves. Ya, en algunos casos, algunos pequeños están hablando a la perfección. Ya, eso todo va a depender, hay otros factores ahí asociados. Ya también, ¿cierto? Alrededor del año, nuestros pequeños empiezan a solicitar ayuda de un adulto.
indicamos, si queremos algo, pedimos ayuda del adulto, de alguna forma le hacemos saber que necesitamos algo. También el tipo de juego va cambiando. Cuando somos más pequeños, nuestro juego tiende a ser más solitario. Y a medida que vamos creciendo, vamos, ¿cierto?, interactuando mucho más con un otro, cuidadores cercanos u otros pequeños, ¿ya? Nuestro tipo de juego va teniendo variaciones. Y esas variaciones son parte de lo que se considera el neurodesarrollo típico. El cerebro de un humano debiese cumplir con ciertos hitos del desarrollo a cierta edad, ¿cierto? Y en ciertas condiciones también. No nos olvidemos que también tienen que haber ciertas condiciones como en el ambiente en general para que nos podamos desarrollar. Un bebé que no tiene suficiente estímulo, por ejemplo, que no tiene adultos cercanos que le consuelen cuando llora o le dan el alimento cuando llora, que no le hablan, no escucha como las voces de otras personas, de un otro, ya por lo general no va cumpliendo tanto con el neurodesarrollo típico, ¿ya? Puede ser que sea un neurodesarrollo que va siendo un poquito más lento por falta de estímulos. También ocurre en el autismo, también puede haber una diferencia o, como dice acá, una diversidad en lo que se espera cumplir para ciertos meses, para cierta edad que tiene mi niño. Por ejemplo, puede ser en algunos pequeños se da que se salta algunas etapas. Puede haber un, como una diferencia en el neurodesarrollo que nuestro pequeño tiene un retraso global en el desarrollo, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, nuestro niño aprende a caminar mucho más tarde, no pronuncia las primeras palabras cuando su hermano ya estaba hablando, por ejemplo, es el referente que tiene la mayoría de los papás. ¿Ya? O también no se da esto de la sonrisa social, el tipo de juego. Ya mi pequeño, por ejemplo, tiene 2 años y cuando nosotros le hablamos, no nos mira. Cuando nosotros buscamos, ¿cierto? Le llevamos algún juguete, nuestro niño no presta atención. También puede darse que nuestro niño llora mucho, llora todo el tiempo, llora todo el tiempo, y nosotros desde pequeños, cada vez que llora, ¿cierto? Atendíamos sus primeras necesidades, el cambio de pañales, la comida, ¿cierto? Todo súper bien, le mecíamos, pero hubo cierta edad en que continuó con ese comportamiento. Llorar, llorar, no hay palabras o las palabras que pronuncia son muy poquitas y no van ligadas a una acción, no son algo concreto. Ya puede ser que nuestro niño pronuncie algunas palabras, pero no tiene ningún objetivo como tal. Ya no van a ser quizás mamá, papá, sino que pueden ser palabras como tipo balbuceo o algunas palabras inventadas o algunas palabras que van repitiendo. Por ejemplo, si dicen auto, puede repetir auto. En otros casos, podemos tener, en cuanto a lo que es el lenguaje, puede haber una diferencia muy marcada con pequeños de la misma edad. ¿Ya? En muchas ocasiones el autismo también se confunde con otros diagnósticos, sobre todo cuando los niños son más chiquitos. ¿Ya? Eso es importante. En cuanto a lo que es el diagnóstico como tal, alrededor de los 2 años y medio, 3 años, ya podrías tener un diagnóstico concreto. Antes de eso, descartar que no ocurra, por ejemplo, alguna dificultad en lo auditivo, en lo visual, o que exista otra condición asociada. Ya, pero eso igual lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya, entonces dijimos que nuestra persona con autismo presenta una dificultad en lo que es, una diferencia en lo que es el neurodesarrollo típico. Ya, todo lo que es neurodesarrollo típico o todo lo que viene siendo como típico es lo estándar. Ya, nosotros comparamos de acuerdo a la gran mayoría de la gran mayoría de la sociedad que no tiene un diagnóstico cumple con ciertas normas. ¿Ya? Y en ese caso hay una diferencia. Se manifiesta en dificultades en la iniciación, reciprocidad y mantención de la interacción y comunicación social. Muchas personas con autismo tienen muy marcadas estas dificultades en cuanto a lo que es el iniciar una conversación con un otro. En nuestros niños podemos ver el tipo de juego que tiende a ser un más solitario, ¿ya? En lo que es el comprender
las bromas que está haciendo un otro, el comprender la intención comunicativa también. Una persona me habló, por ejemplo, y yo le respondí literalmente lo que me estaba diciendo, pero esa persona en realidad después me explicó que quería decir otra cosa. ¿Ya? También esto se da en diferentes entornos. En algunos casos vamos a tener algunas personas con autismo que son no verbales al 100%, ya que no van a utilizar el lenguaje verbal. También puede ser que no utilicen los gestos. En otros casos vamos a tener personas que sí son muy verbales, ¿ya? En esos casos, nosotros decimos no existe dificultad en lo que es la comunicación, la reciprocidad, la mantención de la comunicación. Vamos a tener, y conozco algunos pequeños que son súper verbales, pequeños que nos les dice, recién vienen conociendo a alguien y comienzan a hablar mucho, 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 mucho. Y a veces es difícil decirle, oye, pero cambiemos de tema, hablemos de otra cosa, uno trata de redireccionar la conversación y nuestra persona continúa, 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 continúa como por la misma línea. Y por lo general tienden a ser temas de interés. Ya, en esos casos, en algunas ocasiones, algunas personas dicen, no, pero no tiene dificultad en lo que es la comunicación y la interacción. Sí, mire cómo me habla, me habla, me habla, me habla, me habla. Pero también, ¿cierto? Podemos tener dificultades. ¿Por qué? Porque puede ser que esa persona tenga mucho más marcado lo que es los intereses, que son muy restrictivos. ¿Ya? Por ahí quizás puede ir un poco más. ¿Y cómo lo asociamos al lenguaje? Porque esa persona nos habla mucho, 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 nos conversa muchas cosas, pero esas muchas cosas a veces son sobre un tema, sobre dos temas en específico, y cuando nosotros queremos cambiar la línea de la conversación, nuestro pequeño, nuestro joven, nuestro adulto, puede ser que se descoloque un poco o tengamos que aplicar alguna técnica más específica para poder cambiar ese foco de conversación. Ya. Em, También podemos, también en cuanto a la comunicación, a veces ocurre que podemos tener pequeños que sí son verbales, pero para iniciar la conversación, ocurre mucho en el grado uno, para iniciar una conversación, muchas veces cuando son niños, los papás les dicen, ya Marcos, saluda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestro niño está ahí, ya aparece una persona y puede requerir algún refuerzo, ¿ya? Para iniciar ese contacto con un otro. O queremos hacer alguna actividad, por ejemplo, algún juego, y requiere, ¿cierto?, nuestro niño de un apoyo de un otro. ¿Ya? Como por ejemplo, decirle, uy, ¿te parece si jugamos a tal cosa? Y nuestro niño puede ser que se quede como, puede ser, tal vez, ya, integramos a tal persona, ya. Y desde ahí, ¿cierto? Nosotros creamos un grupito de pequeños y ahí puede ser que sí se abra esa conversación. También existen dificultades en lo que es, como decía, la conducta o intereses restrictivos y o repetitivos, el tipo de juego. Me gusta, por ejemplo, me gustan mucho los autos, pero mi tipo de juego es alinear los autos, buscar información sobre los años, pasar mucho tiempo averiguando sobre mi tema de interés, comer eh, idealmente lo mismo todos los días, y si no es así, tener una dieta muy restringida, pasar por lugares a los que estoy acostumbrado, acostumbrada, tomar el mismo bus, el mismo colectivo, por ejemplo, en el caso de personas ya más grandes, ¿ya? Pasar por las mismas calles siempre, ¿ya? Tiene mucho más que ver con el tema de estos intereses, ¿ya? Y un apego a lo que es la rutina. Em, ya. Y todo lo que es características y áreas en las que pudiésemos tener dificultad va a variar de acuerdo a cada persona, como dijimos. En ningún momento vamos a tener dos personas completamente iguales. Características similares podemos encontrar en algunas personas, por supuesto, igual que en todos nosotros, todos somos muy diversos, ¿ya? Pero ¿cierto? Tenemos este diagnóstico que nos acompaña. El autismo corresponde a una condición del neurodesarrollo y debe contar con un diagnóstico. El diagnóstico lo realiza solamente neurólogo o neuróloga y psiquiatra, dependiendo de la edad, infantil o adulta.
Todo el resto de las evaluaciones que se realizan por otros profesionales son complementarias al diagnóstico. En algunos casos pueden ocurrir antes del diagnóstico, sí. En otros casos pueden ocurrir después o durante, ¿cierto? Si va a depender del tipo de trabajo que tenga la persona que va a realizar el diagnóstico. Puede ser que, si vamos donde un neurólogo, puede ser que ese neurólogo inmediatamente nos entregue el diagnóstico. Ya, nos va a hacer un par de preguntas, en algunos casos. En otros nos van a pedir algunos estudios complementarios y en otros nos van a pedir, ya, tengo todos estos antecedentes, pero además requiero que realice otra evaluación con algún otro profesional, por ejemplo, aplicar alguna otra batería complementaria. Las características del trastorno de espectro autista pueden llegar a considerarse como discapacidad. Aquí es súper importante y yo sé que causa dudas esta parte porque una persona al tener un diagnóstico de autismo no significa que tenga discapacidad. ¿Ya? Aquí no quiero que nos enredemos porque lo que es discapacidad eh, está, ¿cierto? Em, Está dispuesto en la ley 20.422, ya, regulado por el estatuto que conocemos comúnmente como CONFIN. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Una persona puede tener un diagnóstico de autismo y tener alguna discapacidad? Sí. ¿Esta discapacidad puede estar acreditada? Sí y también no. Ya, voy a explicarlo de mejor manera. Podemos tener dificultades significativas en cuanto al aspecto familiar, a lo social, a lo educativo, a lo ocupacional, ya, en varias áreas de nuestras ocupaciones diarias. Puede ser, vamos a poner el ejemplo de un niño. Puede ser que nuestro niño tenga dificultades, ya cuenta con el diagnóstico de autismo. Ya, autismo grado 2. Puede ser que nuestro niño tenga dificultades en el colegio. ¿Por qué? Porque se desregula constantemente con los sonidos que hay en el aula en cuanto a lo que es participación en actividades extraescolares. Los papás prefieren que no participe y si lo hace, que tiene que haber algún resguardo, alguna persona extra para poder apoyarle con algún elemento para cubrirse los oídos. Ya puede ser que nuestro niño tenga dificultades también en lo que es muy apegado a la rutina, ¿ya? Si hay algún cambio inesperado, por ejemplo, puede ser que requiera mucho más apoyo para poder negociar ese cambio de rutina inesperado. Puede ser que nuestro niño también, en cuanto a lo que es un poco más inflexible, ¿ya? En cuanto a lo que es el cambiar los temas de conversación y compartir con los otros, requiere apoyo también para comprender durante una interacción social lo que significa cierta jerga que utilizan los compañeros. Tiene amigos, pero tiene dificultad para mantenerse en las conversaciones. Vemos algunos malos entendidos a veces porque dificultad para comunicarnos. Ya en cuanto a lo que es espacios públicos, nuestro niño prefiere no visitar restaurantes, no visitar lugares donde existan muchas personas o lugares nuevos, ya que esta dificultad sea como bien marcada, por ejemplo. ¿Puede constituir una discapacidad? Sí puede constituir una discapacidad porque está teniendo dificultad en varios contextos de su vida. Pero si, por ejemplo, los padres no desean realizar el trámite para obtener una credencial de discapacidad, no están obligados a realizarlo. ¿Ya? Lo que es el acreditar una discapacidad va a depender netamente de la voluntad de, en este caso, los padres, o si es un adulto, si el adulto desea tramitar una discapacidad, puede hacerlo, como también no puede, no está obligado o obligada. ¿Ya? Puede ser otro caso de otro pequeño. Un pequeño con diagnóstico de autismo, pero en grado 1 esta vez. Puede ser que nuestro niño tenga dificultades que quizás no son tan significativas, pero puede ser que estas dificultades le hayan llevado a no asistir al colegio, por ejemplo, ¿ya? A buscar otra modalidad escolar
¿Por qué? Porque sufría bullying en el colegio. ¿Ya? Este otro niño también puede tener dificultades en lo que es la tolerancia a la frustración, puede tener dificultades en lo que es la alimentación, ¿ya? Tiene mucha resistencia a ciertos alimentos, ¿ya? Últimamente también refiere que hay mucha dificultad para lo que es cambiar e ir a un lugar nuevo. ¿Ya? Prefiere no estar en lugares donde haya tanta gente, prefiere más estar en su casa. También puede ser que nuestro pequeño tenga asociada alguna dificultad en lo que es el lenguaje, ¿ya? Si bien participa en una conversación, ya va a requerir un apoyo mínimo, pero sí tiene otra dificultad asociada a lo que es la pronunciación de las palabras. En este caso, este niño también pudiese optar a una credencial de discapacidad bajo la ley 20.422. Si los padres consideran que es necesario o quizás algún profesional que les esté apoyando, ¿ya? Les recomienda, pueden acreditar esta discapacidad, ¿cierto? Presentando ciertos antecedentes, ¿ya? Se puede hacer este trámite, ¿ya? También puede obtener una credencial de discapacidad. ¿Ya? Ahí, o también no. Recordemos que lo que es la credencial de discapacidad va a garantizar que la persona obtenga algunos beneficios por parte del Estado. Y dependiendo también de la calificación que entregue Compin, que va a ver la parte física y la parte de salud mental, no lo va a ver solamente como el diagnóstico, va a ver las dificultades que tiene la persona. Y de acuerdo a eso le va a dar un puntaje. Ya, si sale aprobada esta credencial y nos dicen, ya, la persona tiene una discapacidad asociada de un tanto por ciento, un porcentaje que es bajito, van a haber ciertos beneficios para esa familia también, ¿ya? Beneficios que por lo general es la atención preferencial, en lo que es servicios de salud, lo que es farmacia, tengo entendido, ¿ya? Saltarnos la fila, ya que es algo súper bueno para personas con autismo. Ya recordemos que existe dificultad para estar en los espacios públicos. También podemos utilizar los estacionamientos preferenciales, ¿cierto? Para personas con discapacidad. Ya, desde ahí, súper bien. Hay otros beneficios que son para aquellas personas con credencial de discapacidad con un porcentaje más elevado. ¿Ya? Pero ahí toda esa clasificación la ve otra ley, así que solamente lo quería nombrar acá. Entonces, aquella persona que tiene un porcentaje más alto de discapacidad va a poder optar a otros beneficios, como son ayudas sociales, hay un tema de dinero también, una pensión que se entrega también, y así facilidades para poder postular a beneficios de vivienda, tengo entendido. Ya, pero ahí todo es súper variable. Finalmente, quien califica eso es la ley de discapacidad, la 20.422. Pero lo importante acá es saber que una persona, solo por tener diagnóstico de autismo, no se considera una persona con discapacidad, sino que puede solicitar una acreditación. Y esta acreditación va a ser por otra ley, y es un trámite que a veces se demora bastante y otras veces se demora poquito. ¿Ya? ¿Se puede hacer? Sí. ¿Ya? Hay que acreditar, sí, las dificultades que tenga la persona. Ahí van a solicitar un montón de documentos, ¿cierto? A veces el trámite puede ser bastante largo, otras veces no tanto, y hay beneficios asociados, por supuesto. La persona es libre de realizar el trámite o no. Todo va a depender de las necesidades y las dificultades que tenga esa persona. Ya, entonces, también se define a una persona cuidadora de otra persona con un trastorno de espectro autista. Ya, bueno, acá más que nada habla de que igual la persona cuidadora se rige bajo otra ley, que es la 20.584, pero no quiero que nos enredemos con tantas leyes. Recordemos que estamos viendo la 21.545, que es la ley de autismo. Ya, lo importante acá es que bajo otra ley, que es la que aparece aquí, la persona que brinda cuidados a un otro, en este caso una persona con autismo, ya, también va a estar cubierta por otra ley que es la 20.584.
en cuanto a los derechos y deberes que tienen aquellas personas que cumplen esa labor. Sé que también, ¿cierto? Aquella persona que se acredite como cuidadora también tiene algunos beneficios asociados, ¿ya? Porque es una persona que está brindando su tiempo y atención, ¿cierto? Al cuidado de un otro. ¿Ya? Pero solamente para mencionar lo que bajo la ley también lo considera, pero dentro de eso no, no existe como otro avance hasta el momento. Artículo número 3. Hasta acá está todo claro. A veces hablo un poquito, un poquito rápido. ¿Ya? Hasta acá alguna duda, consulta, acotación, ¿no? Vamos a ver. Ya. Vamos a decir que, vamos a decir que no. Cualquier cosa, ya le había comentado al principio, ya si existe alguna duda, consulta, acotaciones también, ya me pueden ir. Ah, gracias, Angélica. Clarísimo. Ya, súper. Ya aprovecho de mencionarles que, bueno, hay poquitas personas conectadas. Yo sé que esta primera clase es un poco extensa porque estamos revisando una ley, hay hartas cositas y que están nombrando como punto por punto. Es un poquito pesada la clase. Ya, así que debo ser, debo ser sincera en eso, pero ya más adelante vamos a ir hablando un poquito más de lo que son como estrategias, como tal, que igual son cosas súper importantes para nosotros. Es importante conocer la ley y los artículos también asociados a autismo, sí, por supuesto. Es importante porque en educación, todo lo que son decretos, ya tenemos que conocerlos al menos, ¿cierto? Todo lo, hasta dónde abarca. ¿Qué es lo que abarca? ¿Hasta dónde llega? Ya es súper importante estarnos actualizando lo más posible. Sobre todo, ¿cierto? En esta ley que hoy en día es súper importante y no lleva tanto tiempo trabajándose. Ya recordemos que apareció el 2023 y desde ahí en adelante tuvo avance recién en 2024. Tuvimos un primer avance que fue en educación, se lo voy a nombrar cuando lleguemos a esa parte. Y también tuvo avances este año, 2025. Ya no es tan rápido el avance que va teniendo, pero son avances significativos, súper importantes. Ya, continuamos entonces. El artículo número 3. Les recuerdo también que este es el mismo documento que a ustedes le aparece en aula, solo que acá yo lo separo para fines de la presentación, para que se vaya viendo como los cuadritos, más que nada eso, pero en cuanto a texto es exactamente lo mismo que aparece allá, excepto en una clase más adelante que aparece como una imagen, pero eso se lo voy a explicar una vez que lleguemos, como al final casi. Ya. Acá nos habla sobre los principios. Nos dice que la aplicación de esta ley 21.545 en lo que se refiere a personas con trastorno de espectro autista, deberá sujetarse al cumplimiento de los siguientes principios. Vamos para allá. A ver, ahí. Trato digno. Primer principio, ¿cierto? Toda persona debe recibir el trato digno y respetuoso en todo momento. Importante acá, se habla de toda la información que se entregue, se deberá adaptar para entregarse de la manera más clara posible y en un lenguaje sencillo. Todo lo que son atenciones para una persona con autismo deben ser acordes al tipo de lenguaje que utiliza la persona con autismo. Recordemos que en el caso del autismo tienden a ser personas que van mucho más por el lenguaje concreto. Y como somos chilenos, a veces somos muy buenos para utilizar metáforas, mucho preámbulo, a veces decimos algunas frases o algunas palabras que dicen una cosa y en realidad queremos decir otra. Por ejemplo, cuando estamos en el contexto de amistad, estamos con nuestros amigos y a veces ocurre que uno le dice al otro, ay, que eres tonto, ¿ya? Ese eres tonto no significa literalmente que yo le esté diciendo tonto a mi amigo. Sabemos, ¿cierto? Nosotros que ya aprendimos que el decirle, ay, si eres tonto, y con una cara de risa y con un tono distinto, no es literalmente lo que estoy hablando, sino que estoy utilizando una forma de expresión muy chilena, ¿cierto? Que en realidad es algo, una frase cercana con mi amigo, con mi amiga. Una persona con autismo pudiese tomar
eso, esa expresión, em, literalmente, como si yo le estuviese diciendo a la otra persona, eres todo. ¿Ya? ¿Pudiese acabar en un malentendido? Por supuesto. ¿Por qué? Porque si yo literalmente, yo voy y le digo a mi amigo, eres tonto, otra persona que está ahí, que no comprende esa sutileza en el lenguaje, podría interpretarlo como que realmente yo le estoy diciendo tonto a mi amigo, ¿y por qué le está diciendo tonto? Mm, ya, me confunde. Entonces, por lo mismo, ¿cierto? Se busca, además de que tenemos que tener en cuanto a todo lo que es atenciones, entrega de información, atención al público, si estamos ante una persona con autismo, primero, trato digno, respetuoso en todo momento, ya hablar de una manera lo más clara y sencilla posible, sin mucho preámbulo. Es innecesario que nombremos tanto detalle. Más que nada, ¿cierto? Se va a privilegiar el lenguaje sencillo, ¿ya? Y también todo lo que es favorecer la vida privada, por supuesto. Em, y también se añade que en el caso de atención a público, todo servicio que se entregue, también se dé la oportunidad de que la persona con autismo pueda estar acompañada de un otro, independiente de la edad que tenga. No solamente, por ejemplo, si voy a Carabineros, voy a realizar una demanda. Em, Puede ser que yo sea una persona adulta, mayor de edad, ¿ya? Y no se me puede decir que voy a tener que pasar sola por el hecho de ser mayor de edad. Ya, acá la ley privilegia que si tenemos a una persona con autismo que pudiese tener dificultades para comprender lo que le estamos comentando en un tema serio, ¿cierto? Estoy hablando de una denuncia o averiguando algún trámite importante, por ejemplo, ¿ya? Tengo el derecho a que pueda ser acompañada por un otro. ¿Ya? También ocurre mucho en el caso de algunas personas que apoyan la comunicación con algún tipo de imágenes o pictogramas, con aplicaciones, por ejemplo. En esos casos sí se recomienda que se pueda estar acompañado de un otro, ¿ya? Y que todo en la información que se le diga a la persona, independiente del carácter que sea la información, ya buscar que el mensaje llegue de manera clara, precisa, ¿ya? A eso se refiere. También se habla de la autonomía progresiva. Todo niño, niña, adolescente va a ejercer sus derechos de acuerdo a la evolución de sus facultades. Ya, ¿qué significa esto? Se busca cuidar la autonomía de una persona. ¿Ya? Se busca, ¿cierto? Estamos hablando de niños, estamos hablando de adolescentes, estamos hablando también de personas adultas. El hecho de que, por ejemplo, tengamos algún tutor cuando somos jóvenes o cuando somos adultos, no significa que nosotros no tengamos opinión por el simple hecho de tener un diagnóstico asociado. Quizás yo tengo algún grado de dependencia. ¿Por qué? Porque tengo esta dificultad para movilizarme solo a algún lugar. Me genera mucha ansiedad el movilizarme de un punto a otro. Ya me apoyo con alguna aplicación para poder moverme de un punto a otro y en este momento requiero de algún acompañante. Eso no significa que yo no voy a tener opinión en lo que se está decidiendo. ¿Ya? Se busca siempre apoyar, ¿cierto? Pero nunca quitar la autonomía o la independencia a la persona misma. También el hecho de ser demasiado asistencialista, por ejemplo, si una persona puede realizarlo, ya quizás lo puede realizar de alguna forma que nosotros veamos que le dificulta, pero nosotros podemos acompañarle, la persona sí lo puede hacer. Por ejemplo, yo le puedo acompañar en un trámite a la persona con autismo. Tengo un familiar con autismo, le voy a acompañar a hacer un trámite, vamos a ir a la notaría. Ya, vamos a la notaría, ¿se me permite acompañarle dentro de la atención? Sí, se me permite. ¿Ya? La persona que le está atendiendo le entregó la información de manera clara, sí, perfecto. Pero llega un momento en que se le realiza alguna pregunta y yo como acompañante no me puedo poner a hablar por la otra persona.
¿ya? ¿Por qué? Porque primero está la opinión de quién está ahí, de la persona que está realizando ese trámite. Si ya estamos hablando de una persona mayor de edad y que puede realizar ese trámite, por ejemplo. ¿Ya? En ese caso, yo como persona acompañante, ¿ya? Puedo escuchar lo que está diciendo un otro, o quizás puedo preguntarle de una manera más simple, si quizás no quedó tan claro como lo dijo la persona que le está atendiendo. Yo puedo actuar como intérprete y puedo preguntarle, ¿te gustaría tal cosa? ¿Ya? Y ahí la persona va a responder. Ya se toma en cuenta su decisión, se toma en cuenta su opinión. Yo como persona acompañante no voy a ser quien va a tomar decisiones por esa otra persona. Lo mismo en nuestros niños y nuestros jóvenes, ¿ya? Es escucharle también. Además, para efectos de la ley, se toma en cuenta la perspectiva de género en todo lo que es la evaluación de las medidas, ya se considera la variable de género. Ya, hasta el momento no he visto como grandes avances en esa área, pero sí se considera también dentro de la ley, así que es algo súper positivo que no se había visto anteriormente. También se rige bajo el concepto de intersectorialidad. Todas las acciones, prestaciones y servicios que puedan realizarse para la protección de los derechos de las personas, ya, que se puedan realizar de manera coordinada. Por ejemplo, coordinación entre el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social con Salud, ya que existe una coordinación real. No solamente vamos a hablar de que, perfecto, podría existir quizás un nodo que trabaje directamente en educación y en salud. Podría existir. No. Ya, acá tiene que ser algo más claro, ya que los antecedentes, lo que se está trabajando en el colegio, llegue a la parte de salud, que lo que se está trabajando en salud llegue también a la parte de educación. La manera de trabajar con una persona con un diagnóstico como el autismo es que también exista esa coordinación. Por ejemplo, si trabajamos algo en el colegio, le estamos apoyando en un área en específico, pero en la casa no se continúa trabajando, y además hay otro profesional, por ejemplo, tiene algún otro profesional que trabaja de manera particular con nuestro niño y nosotros como colegio no tenemos idea que está trabajando ese profesional. En la casa no se está haciendo lo que hace, lo que les dice el profesional y lo que se hace en la escuela, ¿ya? Y en la escuela se trabaja de otra forma, no va a haber un avance tan significativo para ese niño, para ese joven. Ya, por eso se busca también ese apoyo que sea constante y continuo. Ya, si por ejemplo nuestro pequeño está trabajando con terapeuta ocupacional en el CESFAM, que esa información llegue de algún modo o que los papás, ¿cierto? También ahí a veces ponen trabas, ya, pero que esa información sí exista. Si nuestro niño se está atendiendo en el sector público, que esa información sí llegue al colegio, ya, está teniendo atenciones de tal persona, ya, idealmente también lo que se está trabajando con esa persona, también llegue al colegio. ¿Para qué? Para que en el colegio, ¿cierto? Quizás nuestro equipo PIE va a trabajar con nuestro niño, súper, pero ese equipo PIE también nos cuenta a nosotros, que somos, ¿cierto? Vamos a ser en este caso las personas que estamos con nuestros niños en aula, en área de recreo, en taller extracurricular, ¿cierto? También nosotros sabemos más o menos de qué se está trabajando con nuestro niño. Por ejemplo, si se está implementando algún sistema de comunicación, nuestro niño está utilizando alguna aplicación para favorecer la comunicación, ya, ¿eso quién lo implementó? Lo implementaron en el CES. Se le entregó una tablet con cierta aplicación que nuestro niño va a utilizar para comunicarse, ya, perfecto. ¿Y en la casa también se está utilizando? Sí, te están intentando también poder usarlo. En el colegio también se va a usar. Entonces, ¿cierto? Quizá en el colegio surgió la necesidad de agregar otras palabras a esa aplicación, porque así se pueden ir graduando. Entonces, en el colegio se necesita que nuestro niño también comunique estas cosas, estas áreas, estos materiales escolares que son sumamente necesarios para su día a día. O que solicite, por ejemplo, la colación, ¿ya? Que por lo general es como yogur con tal cosa. ¿Ya? También se puede hacer la solicitud de que la otra persona lo coordine, ¿cierto? Quien está a cargo de esta tablet lo agregue a la aplicación. Ya, de esa forma se busca, ¿cierto? Ir llegando mucho más allá. También se busca dentro de los principios que exista más participación y diálogo social. Entregar un rol mucho más activo a aquellas organizaciones, familias, personas
con el diagnóstico de autismo o que están a la espera. Así es, vamos a elaborar políticas a favor de aquellas personas con trastorno de espectro autista, las personas más indicadas para eh, buscar ciertas necesidades. ¿Cómo vamos a saber si estamos avanzando o no? Ya, para eso también se busca considerar todas las opiniones de los implicados, ya, de las familias. Hasta ahora no tengo el antecedente claro si esto está pasando o no. Ojalá que sea así, porque de verdad que quienes más conocen la realidad, ¿cierto? Son quienes la viven a diario. También en los colegios hay hartas personas y hay hartas agrupaciones que van mucho más allá de simplemente atender las necesidades de algún pequeño. Además, para efectos de la ley se trabaja bajo el concepto de neurodiversidad. Eso también lo vamos a ver más adelante, pero a grandes rasgos, la neurodiversidad vendría siendo como el primer aliado de la inclusión, porque la neurodiversidad nos habla de que todas las personas, todos nosotros, ustedes, yo, nuestros niños del colegio, nuestros familiares, todos tenemos una variante natural en nuestros cerebros. Nuestro cerebro no funciona igual que en un otro, independiente si tenemos algún diagnóstico asociado o no. Van a haber muchas formas en que nosotros nos acercamos a un otro, la forma en que conversamos con otros. ¿Nos gusta ser tan sociables? No nos gusta tanto quizá. ¿Tenemos algún diagnóstico, alguna condición del neurodesarrollo? Puede ser que sí, sí, o no, puede ser, yo no tengo ninguna condición, nada, ¿ya? Pero también entro en el concepto de neurodiversidad. ¿Por qué? Porque yo no aprendo igual que un otro. Por ejemplo, a mí a mí me gusta estudiar mucho, me gusta aprender bastante, irme capacitando bastante. Entonces, cuando yo lo hago, me gusta, por ejemplo, leer y además tener ruido de la televisión y si alguien me habla, le respondo y continúo lo mío. ¿Ya? Tengo ese nivel de atención, por ejemplo. Pero hay otra persona que va a requerir un silencio total, por ejemplo, para poder leer. Además, puede ser que otra persona requiera leer y tomar apuntes, ir tomando apuntes. ¿Ya? En mi caso, todo lo contrario, nunca fui buena para tomar apuntes, no lo soy. Em, Así, ¿cierto? Se van configurando diferentes funcionamientos cerebrales y eso es algo totalmente normal, natural. Además, tampoco somos iguales en lo que es la capacidad de atención. Ya, algunos tenemos una atención que puede ser, nos concentramos mucho en algún tema o a veces nos cuesta concentrarnos, puede ser que nos vayamos a hacer un café, nos sentamos, digamos, pero voy a abrir la cortina, abro la cortina, pero voy a prender la luz, ya nos tomemos mucho tiempo también puede pasar, y ahí recién voy a tener una atención que va a durarme 10 minutos. Ya puede ser que un otro se siente, haya ruido, haya de todo, y se ponga a trabajar y pueda estar una hora. ¿Ya? Todo eso puede ir pasando y es algo totalmente natural. Las emociones también no son las mismas. ¿Cómo nosotros respondemos si alguien nos dice algo feo? ¿Ya? Puede ser que nos pongamos muy tristes, puede ser que nos pongamos a llorar, puede ser que nos quedemos con esa sensación amarga por mucho tiempo, o puede ser que simplemente me diga, me dijo eso, pero yo sé que no es verdad. ¿Ya? Luego vamos a conversar más adelante y continúo con mi vida. ¿Ya? Así existen muchas variabilidades. Ese es el concepto de neurodiversidad. Para conceptos de esta ley, la neurodiversidad, ¿cierto? Es algo clave. Ningún cerebro es igual, independiente si tiene alguna condición o no, si hay algún diagnóstico asociado. Eso queda completamente, pasa completamente desapercibido. Aquí todos los cerebros somos iguales y todos tenemos las mismas oportunidades y además tiene que ser respetado el funcionamiento, esas variables que podemos tener los unos y los otros. Importante dentro de los principios, la detección temprana, ¿ya? Idealmente que el diagnóstico se realice durante los primeros años de vida, ¿ya? Pero eso no significa que si somos adultos no podamos tener un diagnóstico. Sí se puede, ¿ya? Pero idealmente lo antes posible el diagnóstico.
¿Por qué? Porque los apoyos que vamos a ir necesitando al tener al tener algún apoyo, valga la redundancia, desde que somos más jóvenes, vamos encontrando herramientas que van a ir apoyando nuestro crecimiento, ¿ya? Si nosotros tenemos un diagnóstico tardío, puede ser que si el diagnóstico ya cuando somos adultos, y miramos para atrás en nuestra historia, decimos, qué difícil fue para mí de niño afrontar ciertas actividades. Yo me sentía muy mal, eso me generaba ansiedad, yo prefería no participar, me escondía en el baño, por ejemplo. Esas eran las herramientas que yo tenía en ese momento, ¿ya? Pero si hubiese tenido la atención necesaria ahí, a esa edad, quizás la historia hubiese sido diferente. Quizás sí hubiese podido participar con mis compañeros, pero con estos audífonos canceladores de ruido que son tan famosos hoy en día. Ya, pudiese haber estado en esos actos del colegio, porque con los audífonos aíslan el ruido y pude haber participado súper bien. Pero como no tenía ese diagnóstico, se desconocía también las necesidades y yo me adaptaba, me escondía, me iba al baño, no sé, pasó totalmente desapercibido. Por eso se busca que la atención también sea lo más temprano posible. Y el seguimiento debe ser continuo. Que toda la red de protección por parte del Estado no esté presente solamente cuando me entregaron el diagnóstico quizás de pequeño, sino que independiente de la edad en que se obtuvo el diagnóstico, ya el apoyo sea constante. Y además, ¿cierto? Que si el diagnóstico va a estar conmigo para siempre. Las necesidades van a ir cambiando. En algún momento de mi vida puede que no requiera ningún apoyo. Puede ser que tenga tantas estrategias que aprendí cuando era más chiquito, cuando era un adolescente, esas mismas me van ayudando hoy en día. Puede ser que sí requiera de vez en cuando algún apoyo en cuanto a lo que es la gestión de emociones, ¿ya? Pero eso lo puedo ver con algún psicólogo quizás, o puede ser que sí requiera apoyo constante durante todos los ciclos vitales. Puede ser que de niño requería apoyo, después de adolescente, también de adulto, ya también requería apoyo constante de ciertos profesionales. Ya, a eso se refiere, ya que el Estado finalmente reconoce esa necesidad de también ir apoyando durante todas las etapas de la vida. Ya, vamos a llegar hasta aquí por el tema de horario. Ya son las 8:04, a las 8:20 estamos de vuelta. A 8:25. 8:25 estamos de vuelta. Vamos y volvemos. Un pequeño break. Vamos a usar aquí. 8:25 estamos de vuelta. Ya, estamos de vuelta. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Ya, continuamos entonces. Nos quedamos acá. Ya, les comparto enseguida la presentación. Dame un segundo. Voy a retroceder acá un poquito para contextualizar nuevamente. Nos encontramos viendo lo que es la ley 21.545, más conocida como ley de autismo. Vimos primeramente lo que es el objetivo de la ley, que es asegurar la igualdad de oportunidades de aquellas personas con un diagnóstico de autismo, en cualquiera sea la etapa del ciclo vital que se encuentre. Ya también concientizar a la sociedad sobre la temática. Se reconoce a la persona con un diagnóstico de trastorno de espectro autista a aquella que tiene una diversidad en el neurodesarrollo típico, ¿cierto? Comparado con los estándares establecidos por la sociedad. Y también, ¿cierto? Esto apuntado también a lo que dicen diferentes profesionales, ¿cierto? De salud a lo largo de los años. Em, También se puede considerar el autismo como una discapacidad en el caso de que la persona tuviese dificultades significativas para lo que es, por ejemplo, desarrollarse de manera óptima en la parte social, en la parte educativa, familiar, laboral, ya, y cualquier otra área que le impida, ¿cierto?, una participación plena, se puede acreditar con una discapacidad asociada, ya, pero esto lo realiza a través de otra ley, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social, la 20.422 que aparece aquí abajito, ya es una acreditación totalmente aparte de lo que es el diagnóstico.
Ya, el diagnóstico puede ser constituido sin acreditar discapacidad o también se puede acreditar de manera aparte. También se establece el rol de una persona cuidadora, ya, pero eso también lo ve otra ley en específico. Nos quedamos acá en el artículo 3 y vamos por el artículo 4. Ya. Artículo 4. Nos habla de que ya. Nos habla finalmente de que todo lo que es la calificación, certificación de discapacidad tiene que ser a través de lo que establece la ley 20.422, ¿ya? Y que todos los avances que se hayan tenido por esta ley simplemente van a sumar lo que ya estaba avanzado durante el tiempo, ¿cierto? Por la ley de discapacidad. ¿Ya? Ah, también, ¿cierto? Todo lo que es la ley de discapacidad como tal no se modifica a raíz de esta nueva ley de autismo, sino que continúa, ¿cierto? La calificación continúa tal cual bajo la ley de discapacidad, pero esta ley de autismo, ¿cierto? Suma otros puntos que no están contemplados bajo la ley 20.422. En ningún caso se van a quitar ciertos beneficios que pudiese haber tenido una persona que cuenta con una credencial de discapacidad, tampoco por el simple hecho de tener un diagnóstico de autismo, ¿ya? Y estar protegido por la ley 20.545, la ley TEA, ¿ya? No significa que no pueda seguir optando a, por ejemplo, si existe alguna acreditación de discapacidad o algún beneficio asociado por la ley de discapacidad, se pueden seguir teniendo ambos, ¿ya? Eso no se modifica para nada. Artículo 5 habla sobre todo lo que serían normas administrativas y penales. En el caso de, por ejemplo, si existe algún hecho de discriminación frente a alguna persona con autismo, ya, por ejemplo, si se trata a alguna persona de manera injusta o desigual, por ejemplo, si un estudiante con diagnóstico de autismo por la plataforma, ¿ya? Queda matriculado en un colegio, se acepta la matrícula, ¿ya? Y luego este estudiante acude con su apoderado al establecimiento y si en el colegio le dicen, sabe, no va a poder matricular al pequeño porque tiene un diagnóstico de autismo, ¿ya? Ahí estaríamos entrando en lo que es el artículo número 5, ya que en este caso los padres tienen todo el derecho a poder elevar alguna acción legal en contra de ese colegio por haber negado la matrícula. ¿Ya? También puede ser que estando dentro de algún espacio se incurra en cualquier tipo de discriminación, ¿ya? O de vulneración de derechos, o por ejemplo a mi niño lo golpearon en el colegio, ya que sería un hecho gravísimo, ¿ya? Hay leyes específicas para favorecer, ¿cierto?, el cumplimiento de todo el rigor de la ley frente a esas acciones. Ya no quiero entrar mucho en detalle porque acá, ¿cierto?, nombra leyes específicas que pueden apoyar, ¿cierto?, en ese tipo de situaciones y también en el caso de que la persona cuente con una credencial de discapacidad, también hay otros artículos bajo la ley de discapacidad que son específicas para apoyar en el proceso. Ya, frente a cualquier tipo de hecho que ocurra, y acá habla específicamente de lo que sería la discriminación. Ya habla derechamente de eso, pero también hay otros hechos que también, ¿cierto?, tienen el amparo de leyes específicas por el hecho de que se cuenta con algún grado de discapacidad, por el hecho de que también hay otros temas que pueden, ¿cierto?, darse más frecuentemente, como es el tema de la discriminación o del bullying. ¿Ya? Todo tipo de denuncia que se realice es a través de los canales oficiales, ya, por ejemplo, a lo que es la Superintendencia de Educación, en caso de que ocurra dentro del colegio, también en el juzgado de policía local, ya, pero teniendo siempre presente que existen leyes específicas que van a amparar en el caso de que suceda ese tipo de situación. Sin andar en más detalles, vámonos por el título número 3. Los deberes del Estado. Ya, acá, ¿cierto? El Estado se compromete. Desde aquí en adelante, el Estado dice, ya, todo lo anterior, ¿cierto? Fue la introducción de lo que consideramos, ¿cierto? Eh, pero
Además de eso, el Estado se va a comprometer. ¿Cómo se va a comprometer a apoyar a las personas con diagnóstico de autismo? Vamos a asegurar, dice acá primero, el desarrollo personal, vida independiente, autonomía, igualdad de oportunidades, ¿cierto? A través de las acciones que se señalan en el artículo que viene. ¿Ya? Acá, ¿cierto? Dice que vamos a eliminar cualquier tipo de barrera para la inclusión de las personas, vamos a trabajar en el ámbito social, educativo, en la salud, ¿ya? Favorecer la participación, la socialización, ya todo lo que son medidas para poder cumplirlo. Desde aquí, ¿cierto? El Estado dice, lo vamos a lograr. Y también vamos a trabajar en contra, para sancionar cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de situación anómala que pueda ocurrir en contra de las personas con autismo. Ya. Esto nos lleva a que acá, ¿cierto? El artículo 7 nombra de manera más precisa a lo que se comprometió el Estado. Ya, el Estado, ¿cierto? Dice, nosotros vamos a trabajar en conjunto para desarrollar acciones en favor de la persona con un diagnóstico de autismo. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a impulsar la investigación científica, ¿cierto? Para tener mayores referentes en cuanto a lo que es el apoyo necesario para las personas. Perfecto. Vamos a realizar campañas de concientización sobre el autismo, ya, difundir todo lo que es los aspectos relevantes de la ley. Eso hasta ahora ha avanzado bastante, ya se ha trabajado bastante en la concientización de lo que es el autismo como tal. Y una parte importante que se comenzó a trabajar es desde el área de salud y desde el área de educación. Ya, todo lo que se han impulsado varias medidas para favorecer la comprensión y el apoyo también para aquellas personas con un diagnóstico de autismo, para que muchas más personas comprendan realmente las dificultades que se pueden tener, las habilidades también, ya ha llegado un poquito más allá con el paso de los años. También tenemos el apoyo de redes sociales. Eso igual ha generado bastante impacto en la sociedad misma. Fomentar la detección temprana, lo que dice el Estado. ¿Ya? A raíz de eso también se han generado acciones que las voy a nombrar más adelante. También, ¿cierto? Velar por que todos los apoyos se sigan entregando, independiente del grado de dependencia que tenga la persona y en la etapa del ciclo que se encuentre en cuanto a lo que es económico, participación en el entorno social, todo lo que es lo laboral, lo educacional. Entonces, también, ¿cierto? El Estado se compromete a apoyar mucho más. ¿Ya? Incorporar también el trastorno de espectro autista en lo que son las encuestas, estudios poblacionales. No es lo mismo lo que está pasando en el extremo norte a lo que está pasando en la zona sur de nuestro país. Ya, sobre todo hay sectores que son muy alejados. Pasa que hay algunos sectores que pueden tener bastantes pequeños con diagnóstico de autismo o familias que no cuentan con acceso a profesionales de salud o de educación, ¿ya? Que nos entreguen un diagnóstico. Entonces, ¿qué sucede? Todo lo que es apoyo para esas familias no llega. No llega, ¿por qué? Porque no hay un catastro real. ¿Ya? Hay sectores que, cierto, nosotros vemos que son súper lejanos, no tenemos acceso a veces a algún spam, por ejemplo, el tema de las municipalidades, igual es como un apoyo muy esporádico, ¿ya? Y todo lo que es detección temprana es mucho más alejado, ¿ya? Hay algunos colegios que he escuchado por ahí, que me han contado, donde son sectores bastante lejanos. Colegios que, por ejemplo, por lo general, son unidocentes. ¿Qué significa? Que tenemos solamente a una persona que tiene el rol de directora o director, que a la vez hace clases, que esta persona está encargada también de la provisión de materiales, tiene que ir a la ciudad a buscarlos cada cierto tiempo. Ya hay un sostenedor o sostenedora de ese colegio, pero nunca nos vemos las caras. Ya rara vez podemos hablar. ¿Por qué? Porque estoy en un sector súper lejano. Entonces pasa en esos colegios que a veces vamos a tener colegios que también son multigrados. Como tenemos solo un colegio, tenemos solo una docente y además tiene todos los roles anteriores, ya esa persona es la encargada de trabajar tanto con niños de quinto básico como niños de tercero, de primero, en la misma aula. ¿Ya? Y a veces ocurre en esos colegios que también se requiere apoyo de algún profesional.
ya, por ejemplo, del programa PI. Ya, he escuchado varias historias que nos dicen a veces algunas familias que hay un profesional del PIE, ya, hay dos personas, fonoaudiólogo y terapeuta, que van una vez a la semana por una hora a trabajar con esos pequeños. Y el colegio tiene tres pequeños con trastornos de espectro autista, de diferentes niveles. En una hora de atención, los dos profesionales con tres pequeños, es difícil poder, ¿cierto?, abarcar todas las necesidades que se pueden tener en ese tipo de espacios. A eso mismo, pero tenemos, ¿cierto?, profesionales, ya están al tanto. En otros lugares no tenemos apoyo de programa PIDE y tampoco hay un diagnóstico, no hay nada social. ¿Ya? Para ese tipo de situaciones también se busca incorporar estos estudios a que llegue a la mayoría de la población, pero hoy en día sabemos que es un poco difícil. Ya no ha habido mucho avance al respecto a saber más que el censo, ¿cierto? Más que el censo que nos diga cuántas personas con cierta condición, cierto diagnóstico existen en nuestro país. Si a veces se desconoce también el diagnóstico, ya también es súper complejo, ¿cierto? Poder saber si efectivamente y que esos apoyos lleguen al lugar que tienen que llegar. También se busca favorecer lo que es la accesibilidad universal, que exista acceso a la información, que se adapten mecanismos, como dice acá, para que la información llegue a todos sin discriminación, favorecer también todo lo que es el poder dar a conocer de manera más amplia los derechos sexuales, reproductivos de las personas con autismo. Hoy en día he buscado bastante información, bueno, hace tiempo ya estoy buscando información sobre lo que es la sexualidad misma en autismo y no encuentro mucha referencia. He encontrado muy poquita información y de acá en español no he encontrado nada. Ya, quizás mi búsqueda ahora tiene que ser un poquito más extensa, pero he encontrado algunos artículos, pero de otros países. Ya, artículos en inglés, he encontrado unos poquitos, pero igual es poquita la información. Ya, acá, cierto, el Estado dice nos vamos a comprometer también en trabajar en esa temática, pero hasta hoy no ha aparecido algo al respecto. Em, También fomentar la capacitación. ¿Ya? ¿Para qué? Para aquellos que se desempeñan, bueno, que nos desempeñamos en sectores públicos, en el sector de educación, en temas judiciales, seguridad pública, todos aquellos que trabajemos con personas, ¿cierto? Debiésemos contar con herramientas para poder entregar un servicio lo más completo posible, ya sea desde, como decía el artículo anterior, entregar la información clara, ya tener el conocimiento también de que una persona tiene el derecho a estar acompañada por un otro, independiente de la edad que tenga. Ya también, ¿cierto? Contar con herramientas para si la persona requiere algún apoyo en la comunicación, también nosotros tener nociones, aunque sean básicas, de cómo poder adoptar ese tipo de comunicación. Algunas personas van a requerir apoyo visual, por ejemplo. ¿Ya? O algunas estrategias que nos apoyen en el caso de que estemos al frente de una persona que sea no verbal, por ejemplo, que ocurre bastante, y que nosotros no lleguemos a presionar, por ejemplo, a esa persona para que nos entregue alguna respuesta. Si nosotros no le comprendemos, quizás digamos, ah, no lo vamos a atender. ¿Ya? Evitar ese tipo de situaciones. Sí pasan, por eso lo digo. Suena como un poco loco que lo diga estando en este año, pero sí pasa ese tipo de situaciones, lamentablemente. Em, y también velar por todos los cuidados, ¿cierto? Para la persona con trastorno espectro autista que tengan algún grado de dependencia, ya alguna persona que requiera un apoyo más constante y que cuente con credencial de discapacidad, ¿cierto? En un grado más alto, ya también el Estado dice, nosotros nos comprometemos, ¿cierto? Vamos a favorecer que se cumplan también todos los derechos para esa persona. Además, se añade que la entrega del Ministerio de la entrega de herramientas de comunicación aumentativa y alternativa para niños, dice, por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El programa Chile Crece Contigo tiene un subsistema, que no recuerdo en este momento el nombre preciso, pero tiene unas siglas como ATT, no lo recuerdo también. Ya, pero este programa, que es específico para niños entre 0 a 9 años,
con trastornos, bueno, con distintos diagnósticos, ¿ya? También se añadieron ciertos beneficios. Uno de ellos es la entrega de herramientas para favorecer el aprendizaje y también la comunicación de nuestros niños en esa rango etario. Ya hay muchas herramientas, pero en el caso del autismo se contemplan algunas baterías, ya elementos que son para favorecer la comunicación, además de lo que ya se conoce por SENADI, que son sillas de ruedas, ya esos elementos también están contemplados, pero se añadieron también herramientas para favorecer que nuestros pequeños aprendan a comunicarse. Ya se contempla para niños de 0 a 9 años y estos beneficios son exclusivos ya para personas que pertenezcan a estos programas. Ya se accede a través de CISPAM, ya también hay un requisito socioeconómico que es entre estar hasta el 60%, si no recuerdo, de la población más vulnerable. Hay ciertos beneficios que antes no existían. Ya, para esto, ¿cierto? Todo lo que y claro, es algo sumamente innovador, porque antes no existía, solamente estaban los beneficios que eran propios de Senadi y lo que era para los bebés, ¿cierto? Que eran esta jugar de niños pequeños. Ya, pero hoy en día, ¿cierto? Existen otros beneficios que han sido súper bien recibidos, súper valorados. Ah, y son elementos que son de buena calidad, ¿ya? Entonces a la familia le ha servido mucho este tipo de herramientas. No es para todos, lamentablemente. ¿Ya? Es solamente para aquellas personas con una situación socioeconómica más dentro del porcentaje más vulnerable, de que pertenezcan a estos programas, que son de Chile Crece Contigo. Continuando, acá hablamos sobre las atenciones de salud. Súper importante la salud. Ya, existen derechos de las personas en cuanto a lo que es atención de salud, al igual que al resto de todos nosotros. Ya todos nosotros sabemos que existen derechos y deberes de los pacientes. Eso está regulado por otra ley que es la que aparece aquí. Entonces, esto se habla de que también se iba a trabajar desde el Ministerio de Salud para modificar sus políticas en pro, ¿cierto? En ayuda de aquella persona con un diagnóstico de autismo. ¿Cómo iba a pasar eso? Favoreciendo primeramente lo que es el diagnóstico, ya que el diagnóstico fuese también lo más temprano posible. Y le voy contando un poquito cómo va más adelante. Metiéndonos acá en el artículo 10, habla sobre la atención de salud, que se acorde a las necesidades, ¿cierto?, de la persona con autismo, que se proteja siempre los derechos de la persona, todos los derechos humanos, que sea acorde a la normativa vigente también, ya que en ningún momento se pasa a llevar una persona independiente, si tenemos una persona con algún grado de discapacidad o no, ¿cierto? Siempre tiene que ser protegido el derecho a la salud. Ya, aquí va como lo más importante de acá. Artículo 11, acá estamos en la parte de salud. Ya, se hablaba en ese momento, esto recordemos que es 2023. Luego fue variando. Ya, artículo 11, de que se promulgó la ley de autismo, nos decía que se iba a trabajar con el Ministerio de Salud para desarrollar el acceso a un diagnóstico lo más temprano posible. Ya, todas las señales de trastorno de espectro autista ya, que fueron incluidas dentro del plan de salud familiar. ¿Qué significa esto? Que dentro del CESFAM, por ejemplo, ¿cierto? Herramientas públicas, pudiésemos favorecer lo que es la detección lo más temprano posible. Cosa que hoy en día sabíamos que existía en algunos centros de salud, pero no era algo que estuviese tan organizado como desde que se comenzó a trabajar esto de lleno. Ya desde el 2023 recién dijeron, ya tenemos que, ¿cierto?, poner énfasis en este punto, ya, y reconocer las señales lo antes posible. Para eso el Ministerio de Salud desde el 2023 en adelante se puso a trabajar, ¿ya? Y recién este año el Ministerio de Salud entregó la marcha blanca de algo que ya está en práctica, pero voy a comentarlo a continuación. Se habló aquí también al respecto de lo que es la derivación de la sospecha de trastorno de espectro autista por los establecimientos educacionales. Aquí el Estado hizo un compromiso súper grande en 2023. Dijo,
La mayoría, ¿cierto?, de nuestros niños pasa la gran parte del tiempo en los colegios. Entonces, si queremos trabajar en el diagnóstico temprano del autismo, por un lado, artículo 11 nos decía, ya el Ministerio de Salud se va a comprometer en entregar alternativas para favorecer ese diagnóstico lo antes posible. Ya. Pero también se añadió que por parte de los colegios, ¿ya? Ellos tenían una gran cantidad de información al respecto y también en los colegios, ¿cierto? Tenemos personas que somos muy capacitadas también, ¿ya? Nosotros mismos, ¿cierto? Podemos conocer en algún momento a algún pequeño que muestre alguna señal de que podríamos estar frente a algún diagnóstico de autismo. ¿Ya? Entonces se buscaba facilitar el diagnóstico. Y para eso se dijo acá que se iba a trabajar en un protocolo para que el Ministerio de Educación diera directrices a los colegios para que en cuanto se detectaran las primeras señales de autismo dentro del aula, los recreos, los espacios recreativos, ya el colegio tuviera la facultad de derivar a algún estudiante a un centro de salud. ¿Ya? Dijimos eso ahí. También, ¿cierto? Se habló en el artículo 13 de que el Estado deberá desarrollar y promover el acceso al diagnóstico del trastorno espectro autista lo más temprano, oportuno e interdisciplinario, ¿cierto? Que más de un profesional pueda apoyar a nuestro pequeño de ser necesario, ¿ya? Desde una perspectiva que sea intersectorial, ¿ya? Si, por ejemplo, estamos trabajando, el Estado va a hacerse cargo, el Estado también va a tener los profesionales idóneos dentro de la parte de salud, ¿cierto? Y estos profesionales también van a entregar esa información a nuestro colegio y a haber una coordinación mucho más directa. Todo lo que es artículo 14, atenciones específicas de salud, el Estado, ¿cierto?, va a promover el acceso a las atenciones específicas de acuerdo a las necesidades, ¿cierto?, de manera interdisciplinaria, ¿ya? Y todo lo que es presupuesto, también, ¿cierto?, va a ser informado, ¿ya? Eso es. Y también acá se habla de que el personal de salud va a ser el encargado de informar al cuidador, cuidadora o al adulto o al joven con un diagnóstico de autismo de que también puede tener una calificación por discapacidad, que el acceso es voluntario y dónde lo tiene que hacer. Puede ser que una persona en salud ya observe estas señales de nuestro pequeño y nos diga, ya, nuestro pequeño tiene un diagnóstico de autismo, tenemos el diagnóstico, pero también nos va a informar que además del diagnóstico de autismo, la familia puede optar a esta acreditación de salud. ¿Dónde se hace? En Compin, en esta página, ya puede buscar información acá. Ya, también en los espacios de salud sabemos que hay apoyo de profesionales de servicio social, también, ¿cierto? En los municipios tenemos a alguien que nos puede apoyar, ¿ya? Pero el deber principal acá se añade al personal de salud, quienes tienen que darnos la información de que existe una ley específica con la que la persona también se puede acreditar, perdón, y se recomienda también poder hacerlo. No estamos obligados, no, por supuesto, pero hay beneficios asociados. Entonces, ¿cierto? Podemos favorecer aún más la participación de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nuestros adultos. ¿Ya? Y ahí les comentamos, ¿cierto? Cómo se puede hacer el trámite, todo eso desde el centro de salud. Además, se habla desde salud del derecho a acompañamiento de las personas con un diagnóstico de autismo. ¿Qué significa? Que independiente de la edad que tenga la persona, si es un niño, si es un adulto, puede estar acompañado en los procedimientos de salud, siempre y cuando el número de personas que la acompañen no interfiera en lo que es el procedimiento de salud. Ya sea, me voy a atender a un CESFAM, durante la atención que tenga con el profesional del CESFAM, ya puedo estar acompañado como adulto con otro adulto. ¿Ya? Y si estoy hospitalizada, lo mismo, siempre y cuando se respete, ¿cierto?, que el otro profesional pueda trabajar. Angélica nos comenta, ¿se sabe por qué en estos tiempos hay tantos niños o es que antes se desconocía? Ya, hay varias fuentes que nos dicen que anteriormente pasaba un poquito desapercibido el tema del autismo. ¿Ya? Muchas personas adultas hoy en día, y sobre todo mujeres,
eh, han llegado al diagnóstico hoy o están ahí pensando en que quizás podría ser que yo tuve algún diagnóstico de autismo. ¿Ya? Hoy hay mucho más conocimiento y también hay muchas más herramientas para poder acceder al diagnóstico. Antes, el conseguir una hora para neurólogo era súper difícil si no contábamos con los medios económicos. Y a veces si contábamos con los medios económicos, también conseguir una hora era como bien alejada. Hoy en día tenemos más herramientas del sector público, ya que nos pueden favorecer, pueden acelerar mucho más el diagnóstico. También hay muchos más profesionales dispuestos y más especializados en el área. ¿Ya? En cuanto a lo que es, por ejemplo, la detección del diagnóstico cuando somos adultos, algo que no ocurría antes, de los adultos extrañamente podían ser diagnosticados. ¿Ya? Ahora hay personas que se especializan mucho en el área. ¿Ya? He participado en algunos seminarios y son súper interesantes, de verdad que me queda como wow. Y, y también hay muchas personas que participan ahí y que ahora hablan de que ellos no tuvieron un diagnóstico cuando eran más pequeños por desconocimiento, la mayoría dice eso, o porque en el caso de las mujeres sobre todo pasa que en las niñas existe una capacidad de enmascarar las dificultades que puedan tener. ¿Ya? El diagnóstico hoy en día es mucho más alto en niños que en niñas. ¿Por qué? Porque la niña tiene esta capacidad. Ya cognitivamente está mucho más preparada para enmascarar. Hay un término específico que es masking tape, si no me equivoco, que la niña guarda mucho las dificultades que puede ir teniendo. Ya, a veces tienen esta capacidad de adaptarse al comportamiento de los demás sin realmente generar un aprendizaje real en su persona. ¿Ya? Personas que son, chicas que son mucho más hábiles imitando un comportamiento del otro sin interiorizarlo, ¿ya? Cosa distinta que ocurre en otros niños, que a veces los niños estos, sin el diagnóstico por lo general, imitan mucho y van generando aprendizajes de eso y van tomando emoción, van tomando sensación. A veces ocurría en algunas niñas que ellas sí podían imitar, pero ese imitar era sin la emoción misma, era sin generar una conducta real, interiorizada. Ya, es súper complejo y es interesante también el abordar un poquito la temática, sobre todo lo que es el diagnóstico tardío en mujeres. ¿Ya? Yo creo que va por un poquito más por el tema de dificultad en el acceso al diagnóstico y el conocimiento también. ¿Ya? Uno dice, a veces he escuchado y dicen, pero ¿cómo tantas personas con autismo? ¿El autismo está de moda? ¿Ya? A veces suena mucho, pero sí, hay un aumento bastante alto de diagnósticos, como consulta clínica. Hoy en día, ¿cierto? Se ven mucho más personas con diagnóstico y se busca que idealmente los diagnósticos lleguen lo antes posible. Por eso se trabajó mucho en dar a conocer las características, divulgar lo máximo posible. ¿Ya? Para que igual, como les decía, igual hay personas que aún no tienen acceso a profesionales hoy en día. ¿Por qué? Porque vivimos muy lejos, porque estamos en sectores vulnerables, porque no existe también desconocimiento tal vez, o a veces nos encontramos con esta información y decimos, wow, ahí están todas las características mías, ahí están las características, algunas de las características de algún cercano, ya así vamos divulgando también la información. Me ha pasado igual em, con algunos papás, ya que a veces uno trabaja con los pequeños y me dicen, sabes, yo me he dado cuenta con las terapias, con lo que hemos visto, que el papá de este pequeño, esta pequeña, también me contaba que él era así cuando era chico. Y me doy cuenta cómo es ahora y, por ejemplo, es muy sensible a ciertos olores, come prácticamente lo mismo todos los días. Hay hartas características que nos pueden decir, ah, puede ser que esta persona también tenga autismo, quizá en un grado leve, pero puede que nunca se haya diagnosticado. A veces igual ocurre que en algunas familias nos hablan de los abuelos y el abuelo también tenía muchas características y nunca obtuvo un diagnóstico. ¿Ya?
¿Es imprescindible el diagnóstico? En algunos casos sí, ¿ya? Cuando somos más grandes. Pero sí, hoy hay mucha más información. ¿Ya? También desde acá, ¿cierto? Se habla de la capacitación para los profesionales, de que todos los equipos que participan en lo que es la detección, diagnóstico y atención para personas con autismo, ¿ya? Tengan un perfeccionamiento continuo, ya que el Ministerio de Salud se encargue de que ningún detalle se nos escape. Si hay algún avance, lo implementamos. ¿Quién lo va a implementar? Aquí todos somos responsables, ¿ya? Y además, el artículo 17 nos habla sobre los protocolos y normas técnicas, ya para todo lo que es cómo se va a ir haciendo. Entonces, aquí vamos. Ya, esto lo vamos a dejar pendiente, porque es importante para todos nosotros este tema de la educación. Ya, entonces, para ir cerrando un poco el tema, ya, entonces el Estado dijo, se comprometió a generar ciertas acciones por parte del Ministerio de Salud, dijo que iba a trabajar con el Ministerio de Educación. Hoy en día, esto que prometió el Estado es un hecho. A principios del 2025 se publicó un documento oficial del Estado, ya que es un nuevo decreto. En este momento no recuerdo el título completo, ya, pero en la próxima clase se lo voy a comentar porque es importante que nosotros lo conozcamos. Ya, hoy en día el colegio puede realizar derivaciones, ya, por sospecha de autismo a los centros de salud, pero esto está todo establecido en un documento que estuvo en su marcha blanca en los primeros meses de este año y en abril recién se publicó para todos nosotros. Es súper nuevo, todavía no hay evidencia del funcionar, porque en abril, ¿cierto? Uno sabe, en temas escolares el tiempo vuela, y si nosotros estamos trabajando en educación, es posible que aún no hayamos tenido una capacitación al respecto o se esté trabajando en eso, y si lo tuvimos, perfecto. ¿Ya? En mi caso, a mí me tocó realizar la capacitación para mi colegio. Y este protocolo entrega alineamientos para que, lo voy a comentar así de simple rápido. El documento, si ustedes lo encuentran en internet, es de súper fácil acceso. Ya está clarito todo lo que tiene que tener. Pero resumidamente, entrega ciertos parámetros. Ya es como una pauta para que tiene diferentes signos, ya que pudiesen dar cuenta de que estamos frente a un pequeño con un posible diagnóstico. Esta pauta se llena de acuerdo a la edad de nuestro niño. Si estamos hablando de un niño preescolar o de un niño de básica, media, se llena de forma distinta. Ya es muy clarito, ya es como, por ejemplo, atiende cuando uno dice su nombre, check, o no. Ya, pero es importante que para que nosotros, si nosotros vemos algún signo o lo ve algún colega de nosotros, o entre los dos nos damos cuenta, que este niño he visto esto y he visto esto yo también. Ya no se puede llenar esa pauta si no se tiene la aprobación de los apoderados. Eso es súper importante y si en algún momento ocurre que algún colega o nosotros mismos nos damos cuenta de algún signo, aunque sea muy evidente de autismo, de algún pequeño que no tenga diagnóstico, ya lo conversemos. Mira, en el colegio, quién está encargado de entregar la información? Puede ser que el profesor, profesora jefe, puede ser que sea alguna persona de convivencia, quién va a ser la encargada de hablar con los papás. Ahí tenemos que averiguarlo súper bien, porque por ley no se puede llenar y no es una evaluación, porque no tiene puntaje, no se puede llenar esas escalitas hasta que se converse con el apoderado. Ya, y para eso tiene que haber una persona asignada. ¿No? Por lo general, alguien de convivencia, ya. Se le comenta, se llama al apoderado, se le dice, sabe que hemos evidenciado ciertos signos, que pudiesen dar cuenta de que nuestro niño pudiese ser diagnosticado con autismo, ya, y como colegio podemos completar cierto parámetro para favorecer en el diagnóstico. Si el apoderado está de acuerdo, ya, y firma un consentimiento, ahí en la marcha blanca. La persona que más convive con nuestro niño puede ser alguien del PIE, puede ser profesor jefe, puede ser cualquier persona que esté cerca de nuestro niño, ya llena ese documento, va con lo firma oficial del colegio. Con eso, el apoderado se dirige a sus spam
y es el apoderado quien realiza el ingreso. ¿Ya? El apoderado es quien solicita esa hora al CESPAM, ¿ya? Este pequeño, ahí desde ahí continúan con su protocolo interno desde el Ministerio de Salud, ¿ya? Y sí, desde ahí, ¿cierto? Realizan todas las derivaciones dentro y desde ahí ya viene el diagnóstico vuelve al colegio junto con todas las sugerencias para trabajar con nuestro pequeño y ahí nosotros volvemos a eh, realizar toda la adecuación a vida y por haber si estamos frente a un diagnóstico confirmado. ¿Ya? Súper importante, ¿existe el protocolo de derivación del colegio hacia el servicio de salud para un diagnóstico? Sí. ¿Podemos simplemente llenarlo? No, porque tiene que estar el consentimiento del apoderado en caso de que nosotros tengamos algún pequeño que sospechemos que pudiese tener algún diagnóstico de autismo. ¿Ya? Primero conversémoslo con otros profesionales, ¿ya? Si hay alguna persona a cargo, que por lo general el profesor jefe o alguien de convivencia, ¿ya? Y este colegio ya tiene como ajustado quién va a ser que conversa con los papás. Ahí recién se puede llenar ese documento. Importante saber que existe y que no podemos solamente llenarlo. Porque puede pasar que a veces nuestro niño tenga todos los signos, ya que uno ve el manual, ve al niño y está todo, 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 todo. Pero los papás dicen, no, yo no quiero, acá no pasa nada, puede pasar también. Así que es la traba que nos da este, esta partecita que se agregó ahora a la ley. Es súper importante. Ya, vamos a dejar la clase hasta aquí. Para la próxima clase viene lo que es en la parte de educación, que es súper importante porque hay protocolos específicos hoy en día. Esto se ve largo, pero no lo es tanto, ¿ya? Hay decretos específicos en educación hoy en día que se actualizó el año pasado y es importante que lo conozcamos porque es todo lo que es protocolo de desregulación para nuestros niños. ¿Ya? Así que eso lo vamos a dejar pendiente, vamos a dejar hasta aquí y voy a pasar la asistencia. No se vayan, por favor. No se vayan, no se vayan. Mm, mm, mm. Denme un momento. María Alejandra Álvarez. María Alejandra Álvarez. No tengo acceso al chat en este momento, así que Claudia Aparicio. Claudia Aparicio. Presente, profe. Gracias, Claudia. Olga Cáceres. Olga Cáceres. Presente. Gracias, Olga. Andrea Cáceres. Andrea Cáceres. Doris Villalobos. Doris. Doris Castillo, presente. ¿O Ay, no? sí, Otra. disculpe. Sí, sí, Ahí, disculpe, Doris. Gracias. Ana Laura Cid. Ana Laura Cid. Fernanda Fernández. Presente, Fernanda, profe. gracias, Fernanda. Claudia Fuensalida. Claudia Fuensalida. Edith Jiménez. Presente, profe. Gracias, Edith. Angélica María López. Presente, profe. Gracias, Angélica. Paloma Madariaga. Paloma Madariaga. Elizabeth Osorio. Elizabeth Osorio. Natalie Pino. Natalie parece que se tuvo que retirar, si no me equivoco, había dejado un mensajito. Jimena Valdebenito. Jimena Valdebenito. Gracias, Jimena, sé que estaba bajito, pero está presente. Carmen Vivanco. Presente. Carmen. Gracias, Presente. Carmen. Carmen está presente. Ya, alguien no nombré, quedo con la duda. Ya, cualquier cosa, cuanto a asistencia, ustedes me pueden enviar un mensaje y lo vamos revisando. ¿Ya? Un gusto conocerles el día de hoy. Ya, recuerde que la clase se va a subir ahora a lo que finalicemos, una media horita pasa y subo la clase. Ya, el cronograma ya lo conocemos. Ah, para quienes se integraron al final de la clase, mi nombre es María José. Ya, tenemos 8 clases en este módulo. Ya, la idea es comenzar lo más puntual posible, así que a las 7 en punto deberíamos estar comenzando la siguiente clase. Cualquier cosa, cualquier cambio, ¿cierto? Se les va a informar con el tiempo debido. Y un gusto saludarles el día de hoy. Que tengan buena noche, que descansen.
Chao, Gracias, chao. profe. Chao, profe, Chao, que gracias. estén bien. Sus dudas, consultas, la próxima semana, si las tienen, ahí las aclaramos. Chao, chao.